hacemos junto con la Red Latinoamericana de Nanociencia y Nanotecnología. Y pues tenemos el gusto de contar hoy con la presencia y participación del doctor Joel Molina Reyes. El doctor Joel Molina recibió su licenciatura en Ingeniería Electrónica de la Universidad Veracruzana y tiene una maestría en microelectrónica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, que está aquí cerquita de la UDLA, ¿no? Tiene un doctorado en electrónica avanzada aplicada del Tokyo Institute of Technology en Japón. Actualmente es profesor de tiempo completo, investigador en el INAOE. Sus intereses de investigación incluyen la física y tecnología de dispositivos electrónicos compatibles tipo CMOS, basados en ultra thin metal and high electric constant insulators, que son pues metales de capa ultra delgada y aislantes de altas constantes dieléctricas para aplicaciones en lógica avanzada, memorias, sensado, MEMS, materiales nuevos nanoestructurados y tecnologías fotoactivas. Es autor o coautor de más de 60 publicaciones indexadas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En últimas fechas ha estado involucrado en el desarrollo de materiales nanoestructurados avanzados y de capa delgada para aplicaciones en procesos de descontaminación de agua y en particular en el diseño, procesamiento y desarrollo de superficies fotocatalíticas con alta eficiencia para la inactivación de varios tipos de patógenos, incluyendo bacterias, hongos y virus como el SARS-CoV-2, que es el tema de actualidad, ¿no?, de la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo. Y bueno, el día de hoy pues nos va a presentar lo que está trabajando en un proyecto actual en INAOE que se llama Películas nanoestructuradas de dióxido de titanio para la inactivación fotocatalítica de diversos patógenos. Muchas gracias, Joel, y bienvenido. Adelante. Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Agradezco muchísimo la invitación y bueno, voy a compartir mi pantalla. Por favor, avíseme cuando ya puedan verla para iniciar mi presentación. Listo, sí la vemos. Muy bien. Ok, entonces vamos a comenzar. Este es el título de la presentación. Son básicamente desarrollos que tienen que ver con superficies fotocatalíticas para inactivar diversos patógenos y un enfoque muy particular es inactivar a los viriones de SARS-CoV-2 que están causando todos estos problemas en la actualidad. El contenido pues lo he dividido en 4 puntos. El primero de ellos tiene que ver con el impacto global y nacional de este virus y algunas características estructurales para entender cómo es posible que podamos inactivarlo. Bueno, este es un mapa actual que lo tomé hace unas horas del día 11 de noviembre, en donde se ve pues que la pandemia todavía sigue y sigue con mucha fuerza. Ya son más de 50 millones de casos confirmados con más de 1.2 millones de muertes por COVID-19 en el mundo. En el caso de México, pues estamos cerca de 1 millón de contagios, de acuerdo a las cifras oficiales, 95.225 muertes oficialmente registradas por este padecimiento, lo que involucra una tasa de mortalidad muy grande comparado con muchos países en el resto del mundo, del 10%. Uno de los problemas secundarios es que esta temporada invernal va a traer lo que hace 100 años, pues, alargó y empeoró lo que fue la temporada y básicamente esa pandemia de gripe española. Esa pandemia pues inició entre junio y julio de 1918, pero como vemos en esta gráfica hubo una segunda ola, un segundo pico de incrementos, en este caso de muertes por cada 1,000 personas en el Reino Unido. Este segundo pico pues se está reproduciendo ahora en varios países, sobre todo de la Unión Europea, aquí hay algunos de ellos, y que para esta gráfica que está a la derecha con datos en periodos más largos, pues vemos que ya son varios países los que están sufriendo un mayor número de casos de contagios y en consecuencia un mayor número de muertes. Están cerrando nuevamente los accesos a establecimientos, inclusive fronteras, etcétera. Esto es algo que en México también se está originando y que se está agravando por la temporada de influenza estacional que tenemos todos los años en México. En el caso de México, pues vemos que el caso tampoco es muy halagador.
Aquí vemos, por ejemplo, datos de hace un mes y medio aproximadamente, datos al 29 de septiembre, en donde se reportaban de manera oficial 4.054 defunciones por COVID-19, que para el número de casos positivos representa aproximadamente un 12 a 13% de mortalidad. Pero si nos acercamos ahora a las defunciones del día de hoy, pues vemos que se incrementa de 4.054 muertes por COVID-19 a 4.906 defunciones. Esto lo quise poner así, plantear así, con estas fechas, de 29 de septiembre al 11 de noviembre, para ver y tener esta percepción del incremento realmente acelerado en las defunciones en periodos de tiempo muy cortos. Estamos hablando de aproximadamente 40 días han pasado en que el número de defunciones, de acuerdo a las cifras oficiales, pues se está incrementando rápidamente. Aquí a la derecha, pues vemos también la distribución de la mortalidad por COVID-19 por institución o lugar de ocurrencia. Vemos que la Secretaría de Salud, los hospitales de la Secretaría de Salud, pues están conteniendo la mayor parte de enfermos por este padecimiento, más del 50%, hospitales como el IMSS, con cerca del 30%, y otros hospitales también que se están atendiendo y usando para este padecimiento. Si se grafica el porcentaje de pacientes hospitalizados por COVID-19 y que tristemente fallecen por institución de atención, vemos que es el IMSS el que tiene el mayor porcentaje de fallecimientos de pacientes hospitalizados por COVID-19. Y esto es lógico debido a que está recibiendo mucho paciente en todos los estados del país. Algunos hospitales como la Sedena, hospitales privados, pues no reciben tantos pacientes y tienen un porcentaje menor. Si vemos estos mismos datos del porcentaje de pacientes hospitalizados que fallecen por COVID-19 por institución y por fecha de atención, en estos datos que están hasta el 13 de agosto, vemos que el IMSS pues prácticamente se mantiene constante, en donde hay un 50% de pacientes hospitalizados que tristemente pues están. Esto pues igualmente tiene que ver con el gran número de pacientes que ingresan a esta institución y también a todas estas carencias o deficiencias en instrumentación, infraestructura, capacitación, que pues creo que ya todos estamos conociendo. Esta última gráfica es bastante reveladora, son datos tomados también hasta el 13 de agosto, y en donde pues podemos ver la probabilidad estimada de morir para pacientes hospitalizados con COVID-19 respecto a la edad del paciente hospitalizado y clasificado por institución de atención. Si nos centramos en un paciente de 50 años, vemos que tiene aproximadamente un 12% de probabilidad de morir cuando se atiende en un hospital privado. Pero si se atiende en un hospital como de los de la Secretaría de Salubridad o ISSSTE, pues esa probabilidad aumenta al doble. Del IMSS aumenta al triple, y es aquí en donde una de las intenciones de nuestro proyecto es poder proveer al IMSS estructuras que primeramente contengan al virus, a esta nube de microgotas de coronavirus, y que después la inactiven con efectos fotocatalíticos. Esto debido a este dato estadístico que pues nos dice que debe de haber algo que pueda ayudar a reducir los contagios del personal médico y también a reducir las reinfecciones de los pacientes hospitalizados en esta institución. Aquí les voy a hablar un poquito de algunas propiedades estructurales y mecanismos de replicación de SARS-CoV-2 que pueden encontrar en este link. Este link es un video de aproximadamente 1 hora que es muy bueno porque nos está hablando de algunas propiedades estructurales de SARS-CoV-2 en 3 dimensiones a partir de modelados muy específicos. Una de las conclusiones importantes es respecto a esto que le llaman la dinámica temporal respecto a la transmisibilidad de este virus SARS-CoV-2 para generar infecciones. Esto fue publicado en mayo del 2020 y básicamente una de las conclusiones es que el grado de infectividad se puede mostrar, a diferencia de otros virus, con una anticipación de hasta 2 días antes de que se generen los síntomas. Esto fue muy, digamos, poderoso como información debido a que no se conocía de algunos virus comunes como el de la influenza o inclusive el SARS-CoV-1 que pudieran generar infección antes de aparecer los síntomas. De hecho, se generó una segunda publicación meses después, en agosto del 2020, en donde eficientemente se hicieron las pruebas necesarias para comprobar una vez más que el grado de infectividad, que básicamente se relaciona al grado de, o al número de
viriones presentes en las muestras tomadas de varios pacientes, pues era muy alto y tenía un pico máximo con una, digamos, temporalidad de al menos 1 hasta 2 días antes de que aparezcan los síntomas después de una infección. Esto es muy importante porque si lo comparamos con otros virus como el de la influenza, bueno, pues aquí vemos que cuando ocurre la infección, pasa un periodo de ciertos días para que se manifiesten los síntomas, pero el potencial infectivo ocurre justo después de los síntomas con un pico máximo. Para el caso del SARS, en este caso, la infección ocurre en un periodo de tiempo determinado, los síntomas ocurren días después y el periodo de máximo potencial infectivo ocurre en periodos de tiempo mucho más largos. Sin embargo, para el caso de COVID-19, este es un problema muy serio y que al parecer ha sido una de las razones por las cuales la pandemia no se ha podido detener ni controlar, debido a que durante el periodo de la infección y antes de que aparezcan los síntomas, el mayor potencial infectivo está justo antes de los síntomas por al menos 2 días. Y esto pues nos expone a todos, y esto es lo que ha obligado a que pues muchos países estemos sufriendo de cierre de establecimientos, de cierre de fronteras, etcétera. Adicionalmente, comparado con SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2 tiene mecanismos más complicados y de autoprotección del código genético del virus, de tal forma que cuando ingresa en las células humanas, pues eficientemente empieza su mecanismo de replicación secuestrando toda la maquinaria genética de las células infectadas, y esto es posible gracias a que empieza a autoprotegerse con mecanismos diferentes a lo que es el SARS-CoV-1. Nosotros tenemos que protegernos de alguna manera y estamos utilizando, por ejemplo, mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Sin embargo, pues estas no son eficientes. No es suficiente con utilizar estas mascarillas, inclusive las N95, si estamos expuestos a dosis muy elevadas de exposición al virus. Y esto es debido a que si analizamos el diámetro promedio de las fibras de las mascarillas N95, que son de aproximadamente 300 nanómetros, el virus en realidad es aproximadamente 3 veces más pequeño. ¿Esto qué significa? Que puede uno estar expuesto a dosis de virus muy grandes con capacidad infectiva si estamos tiempos largos en habitaciones cerradas, no ventiladas, y pues tenemos que cuidarnos. El promedio de SARS-CoV-2 pues es de 120 nanómetros aproximadamente, que es 3 veces aproximadamente más pequeño que estos poros en la mascarilla N95. A la derecha pues muestro un esquemático de la estructura del virus SARS-CoV-2 y que comparado con otros virus comunes como el de la influenza, H5N1 o el de H1N1 que causó la gripe porcina en México hace 11 años, pues tiene muchas similitudes. Nosotros estamos concentrados en poder generar estrés oxidativo en 2 de estas proteínas principales, que son las que conforman la estructura del virus. Tenemos la proteína de la envoltura y la proteína de la membrana, que en su conjunto pues van a tener, o esperamos que tengan, una mayor factibilidad de generar daño por estrés oxidativo y básicamente lipoperoxidación para poder exponer a iones metálicos y a especies reactivas de oxígeno todo el interior del virus. Y de hecho, al dañar la membrana celular, pues la idea es que dañando esta membrana de la envoltura y de la proteína de la membrana misma, pues se elimine el virus de manera secuencial. Aquí hay unas imágenes de microscopía electrónica de transmisión publicadas en la revista Science, en donde ya se ve la estructura de la corona, en donde las espigas pues son las primeras que están haciendo contacto con los receptores AC2 para generar infección. Aquí vemos nuevamente un esquemático un poco más preciso de lo que son las proteínas de la envoltura, la proteína de la membrana, que son las que queremos dañar por estrés oxidativo, y queremos dañar esas proteínas en particular debido a que la proteína, las glicoproteínas de los spikes o las espículas que hacen contacto con los receptores AC2, pues realmente son muy difíciles de dañar estructuralmente por estrés oxidativo, al parecer, porque están compuestas de una cobertura básicamente de azúcares, que envuelven a toda esta proteína por más del 80%. Asimismo, la proteína de la nucleocápside, que es esta como serpiente de piedra, es una estructura bastante densa y muy difícil de dañar por estrés oxidativo, y esto
ha hecho posible que el código genético, en este caso de ácido ribonucleico, pues esté perfectamente envuelto y protegido por esta nucleocápside, lo cual pues hace muy difícil generar daño por estrés oxidativo al código genético si la nucleocápside la está envolviendo de una manera tan cerrada. En este sentido, pues la estrategia es dañar lo que es la proteína de la envoltura y la proteína de la membrana como tal. Y esto es importante porque si vemos aquí a estas células en color oscuro infestadas de algunos virus de SARS-CoV-2, aquí los virus están en color rojo, pues vemos que realmente la replicación es inmensa, se está generando una gran cantidad de virus SARS-CoV-2 ya replicados en la superficie de esta célula. Adentro de la célula también va a haber una cantidad mayor y es por ello que necesitamos tener una superficie fotocatalítica en donde estos viriones de SARS-CoV-2 que estén absorbidos, pues se inactiven para que una persona que toque esa superficie no pueda infectarse al tener al menos una menor cantidad de viriones con capacidad infectiva para ello. Esto pues lo empezamos a analizar a finales de marzo y semanas después, en abril, se genera este artículo por el equipo del doctor Doremalen, reportado en este journal de alto factor de impacto, en donde se analiza la permanencia del virus SARS-CoV-2 sobre distintas superficies. Aquí vemos en estas gráficas de arriba, en el eje Y, pues vemos las titulaciones o los títulos, básicamente la concentración de virus en función del tiempo. El tiempo aquí está determinado por horas. Vemos que en aerosol, pues los datos azules son para los virus SARS-CoV-1, los datos rojos son para el virus SARS-CoV-2. Aquí abajo vemos una línea punteada, que básicamente es el límite mínimo para poder generar infectividad en este tipo de pruebas. Y vemos que ambos aerosoles de SARS-CoV-1 y de SARS-CoV-2 pues permanecen con una gran concentración después de 3 horas. Ahora ya se sabe que estas microgotas, que son las que quedan suspendidas en el aire por tener diámetros menores a 5 micrómetros, pues pueden permanecer por hasta 8 o 10 horas en ambientes cerrados con poca ventilación, y eso es un riesgo muy grande para las personas que entran a esa habitación y se exponen a una dosis constante y grande del virus. Sin embargo, cuando este tipo de virus ahora está absorbido en una superficie de cobre, cartón, acero inoxidable o plástico, pues el grado de infectividad, la concentración del virus ahora empieza a reducirse. Es muy notable el caso del cobre, en donde vemos que a diferencia del SARS-CoV-1, que es estos puntos azules, el SARS-CoV-2 empieza a reducir su concentración de virus infectivo, inclusive llegando al límite mínimo de infectividad en un tiempo menor, que es de 4 horas. Y esto es muy interesante porque si recordamos la configuración electrónica del cobre, que tiene esta configuración aquí, pues vemos que tiene un electrón débilmente enlazado al núcleo y que al participar en reacciones de tipo redox, de reducción y de oxidación, pues permite generar cierto estrés oxidativo al complementarse con otros elementos presentes en el ambiente en donde está presente ese virus. Adicionalmente a este daño por estrés oxidativo debido a la configuración electrónica del cobre, también ya se conoce que los iones de cobre que quedan remanentes después de esa interacción del electrón débilmente enlazado, pues permiten prevenir la respiración celular, generan huecos en la membrana celular de la bacteria o de algunos otros elementos patógenos, pueden disrumpir, dañar la cobertura viral y por lo tanto destruir el código genético, ya sea de ADN o de ARN adentro de ese elemento. Entonces, es aquí en donde nosotros empezamos a investigar los materiales con mayor actividad fotocatalítica que de manera análoga a la superficie del cobre pudieran, en este caso, eficientar el daño por estrés oxidativo de superficies fotocatalíticas. Entonces, pasamos al punto 2 de propiedades antibacterianas y antivirales de nanoestructuras de óxido de titanio. El óxido de titanio, pues, es un polvo blanco, cuando lo vemos de esa forma, que se ha utilizado para muchas industrias como cosméticos, tintes para la industria textilera. Puebla pues es tradicionalmente textilera en sus inicios, la industria automotriz para pinturas, la industria de alimentos, inclusive para los bloqueadores solares de años o décadas pasadas, pues lo mantienen.
Y esto es debido a que también presenta fenómenos de biocompatibilidad cuando el diámetro de algunas nanopartículas está por arriba de cierto valor. En este caso, arriba de 30, 40 nanómetros, al parecer, se aseguran que los efectos de nanotoxicidad son mínimos y a diámetros mayores, pues son prácticamente indetectables. En este caso, el dióxido de titanio como un material semiconductor permite complementar el daño por especies reactivas de oxígeno y también el daño por fotólisis directa de la exposición de la membrana de algún elemento patógeno como esta bacteria que está aquí, que está siendo irradiada por luz solar y que empieza a tener interacciones fotocatalíticas. Cuando hay nanopartículas presentes alrededor de esta bacteria, generan especies reactivas de oxígeno que en conjunto pueden generar la disrupción celular y finalmente la lisis, que es el daño estructural a todas las proteínas que conforman la membrana y por lo tanto evitando la replicación de este elemento. El dióxido de titanio como material semiconductor es muy eficiente para absorber la radiación ultravioleta. Aquí vemos que la absorbancia en función de longitud de onda pues es muy grande cuando estamos hablando de longitudes de onda menores a 400 nanómetros. En este sentido, el dióxido de titanio pues puede absorber luz ultravioleta A, B o C, pero no es eficiente para poder absorber el espectro solar. Cuando estamos hablando del espectro solar, el dióxido de titanio, por su ancho de banda prohibido, necesita doparse con elementos adicionales para que la absorción ahora se recorra hacia la derecha y pueda absorber de manera conjunta el espectro solar en el visible y también el espectro solar en el lado del ultravioleta. Para ello, pues, queremos comparar también algunas tecnologías convencionales para inactivación de bacterias y virus, en donde la luz ultravioleta germicida, que es luz ultravioleta C, muy energética, de menor longitud de onda, pues puede eliminar ciertos elementos como virus, bacterias y otros patógenos. El tratamiento por ozono tiene un campo de aplicación más grande, pero con el dióxido de titanio y promoviendo procesos avanzados de oxidación, vemos que esta sombrilla de cobertura para eliminar o inactivar muchos elementos, pues es más grande. De hecho, es posible inactivar contaminantes emergentes o muy difíciles de inactivar, mineralizar, ya sea por la industria petrolera, por la industria farmacéutica, por la industria textilera, de alimentos, etcétera. En este sentido, los procesos avanzados de oxidación están clasificados de esta manera, en su forma más simple. Nosotros estamos centrados en fotocatálisis como un proceso irradiativo y en donde estamos aprovechando el alto potencial de oxidación de principalmente el radical hidroxilo, que es uno de varias especies reactivas de oxígeno que puede generar el dióxido de titanio con exposición a luz ultravioleta A, que no es germicida y que tiene ciertas ventajas. Estas ventajas están descritas aquí en esta gráfica, en donde vemos primero que dentro del espectro electromagnético, la luz ultravioleta C, que es muy energética, pues es de longitudes de onda muy cortas, es germicida debido a que su eficiencia para eliminar microorganismos patógenos pues está centrada alrededor de 265 nanómetros dentro del rango ultravioleta C germicida. Y bueno, la ultravioleta B es de rangos más grandes, la ultravioleta A de 315 a 400 nanómetros de longitud de onda y el visible mayor longitud de onda. Sin embargo, cuando la luz ultravioleta C germicida es irradiada sobre algunos microorganismos genéticos, microorganismos patógenos que comparten código genético, en este caso de ADN, y en donde se encuentran algunos oligonucleótidos como estos que son timinas adyacentes. En el momento en que esta luz ultravioleta germicida incide sobre estos, se genera un mecanismo que se le conoce como dimerización, que básicamente se pegan estas timinas, y estas timinas pegadas evitan la replicación del código genético, lo cual se traduce en una inactivación localizada de este código para la bacteria o para ese microorganismo patógeno. No obstante, al parecer también hay una alta probabilidad de que los mismos mecanismos de autorreparación de este código genético corten a esta sección de los dímeros de timina ya pegados y lo reemplacen por nuevo código genético de ADN en este caso, con el riesgo de que en algún momento pues, se pueda generar una resistencia indeseable no solo a el tratamiento germicida de la luz ultravioleta C, sino inclusive resistencia a fármacos cuando estamos hablando de una combinación con otros elementos que hay por ahí. En este sentido, no queremos provocar esto y es por ello que nos centramos en luz ultravioleta A, que no es germicida, y también hacia el recorrido a la luz visible.
En este sentido, pues, ¿cómo se aprovecha la absorción de la luz ultravioleta A? Este es un diagrama de bandas de energía simplificado en donde vemos que la luz incide sobre el dióxido de titanio que presenta un ancho de banda prohibido. Vemos que la banda de valencia y la banda de conducción ahora tienen a huecos con carga positiva y electrones con carga negativa ya excitados en sus bandas respectivas. Estos pares de carga electrón-hueco van a poder interactuar con el medio de tal forma que generan algunas especies reactivas de oxígeno, como el ion superóxido, el peróxido de hidrógeno y finalmente el radical hidroxilo y también el ion hidroxilo. Estas especies reactivas de oxígeno son las que provocan estrés oxidativo. Para maximizar la generación de especies reactivas de oxígeno, queremos también aumentar el área superficial de contacto, disminuyendo la nanoestructura de este material. Si comparamos estos cubos, vemos que tomando en cuenta las 6 caras del cubo de 1 centímetro cuadrado de área, bueno, el cubo tiene ahora 6 centímetros cuadrados de área superficial total. Pero si este cubo lo vamos dividiendo en pedazos más pequeños, ahora el área superficial total se aumenta debido a las caras internas que se están generando. Esto, si se traduce a estructuras con tamaño en nanoescala, pues vemos que el aumento en el área superficial de contacto es mucho mayor, lo cual ayuda a que se genere una mayor eficiencia fotocatalítica porque hay más lados en donde se puedan generar estas especies reactivas de oxígeno. También tenemos que tomar en cuenta la fase cristalina de este material, ya que en la fase no cristalina, la fase amorfa, es muy difícil generar efecto fotocatalítico. En este caso estamos centrados en 2 fases, anatasa y rutilo, que combinadas, ambas, la fase rutilo y la fase anatasa del dióxido de titanio, presentan un pequeño offset o escalón que permite aumentar el tiempo de vida antes de la recombinación de estos portadores de carga fotogenerados, de tal forma que los huecos en la banda de valencia de la fase anatasa permiten migrar hacia la banda de valencia de la fase rutilo y por lo tanto el tiempo de vida para generar especies reactivas de oxígeno con estos huecos y estos electrones se aumenta. Esto ya lo hemos probado desde hace algunos años en colaboración con la UDLAB, en donde probamos, en este caso, las unidades formadoras de colonias de bacteria E. coli y su eliminación o reducción con respecto al tiempo de irradiación de luz ultravioleta A, cuando estamos hablando de nanopartículas en fase rutilo o anatasa en suspensión, pero también aquí la idea fue probarlas en forma de película delgada, es decir, irnos más allá de ese tubo de ensayo, irnos más allá de ese experimento muy complejo, que da mucha información, pero que se queda adentro de una matraz de ensayo, un tubo de ensayo. Tenemos que llevarlo hacia una superficie, hacia una película que pueda estar presente y ahora ayudando a inactivar a este virus. El efecto fotocatalítico pues no es nuevo, ya son casi 5 décadas que lo descubrió el profesor Fujishima en Japón. Básicamente tiene que ver con la incidencia de luz solar para poder generar especies cargadas electrónicas que pues generan especies reactivas de oxígeno. Aquí vemos, por ejemplo, al ion superóxido y vemos al radical hidroxilo, así como vemos cómo interactúan con oxígeno o humedad del ambiente. Aquí esta gráfica pues demuestra que el dióxido de titanio combinado con elementos metálicos como el cobre con cierto estado de oxidación y con cierta irradiancia de luz ultravioleta, en este caso de 1 microwatt por centímetro cuadrado o de 7 microwatts por centímetro cuadrado, puede reducir el número de ese microorganismo patógeno por algunos órdenes de magnitud en función del tiempo de iluminación. Y los mecanismos ya se han venido desarrollando de manera bastante consistente, en donde esta combinación de materiales de iones metálicos con un semiconductor como el dióxido de titanio, pues genera primero un daño por estrés oxidativo a la membrana externa de la bacteria, y después de que se genere este daño por interacción con iones o radicales hidroxilo, así como el ion superóxido, pues ya es posible que se promueva la migración y penetración de iones metálicos, en este caso de cobre, con atravesando hasta la membrana citoplásmica y en este caso pues empezar a dañar también el contenido interno de estas células. Para esto pues también tenemos que revisar que algunos microorganismos patógenos están clasificados como gram positivo, gram negativo, y en el caso de las bacterias como la de E. coli, pues es una familia que está dentro de esta gram negativo,
que a diferencia de la gram positivo, pues esta tiene dos membranas. Una membrana externa, compuesta con más elementos, y una membrana citoplasmática. Estas dos membranas son muy importantes porque, como les comenté hace poco, pues tenemos que empezar a dañar esta primer membrana. Con algunos colorantes, pues la bacteria del cólera se entinta, se colora en esta coloración tipo rosa, y con algunos otros colorantes, otro tipo de elementos se coloran de esta forma, tipo azul, violeta. Algunas imágenes de microscopía electrónica de transmisión nos muestran que efectivamente la cobertura de la membrana de bacteria de cólera pues es mucho más compleja y pues básicamente forma una estructura que tiene que interactuar con especies reactivas de oxígeno para eliminarse. Esa eliminación la queremos promover con la peroxidación de esa doble capa lipídica de una grasita que con interacción con primero nanopartículas de dióxido de titanio y maximizando el número de sitios de contacto entre el material semiconductor y esta membrana, y después de hacer la incidencia de luz ultravioleta A visible, se permitan generar especies reactivas de oxígeno que destruyan esa membrana de la célula y por lo tanto inactiven a este patógeno para su replicación. Esto ya se ha demostrado, hace 10 años se generó este estudio en donde la flecha blanca apunta hacia lo que es la estructura de la membrana de lo que es el virus H3N2 y que después de cierto tiempo, pues se ve que la membrana ya está completamente disuelta. Sin embargo, hay que pasar de un estudio de nanopartículas a un estudio de película fija sobre un sustrato para el mismo fenómeno de degradar la membrana, en este caso de los virus que nos están generando problemas. Este estudio del 2012 nos demuestra el uso de dióxido de titanio para que bajo influencia de radiación ultravioleta A permita inactivar y básicamente reducir la concentración del virus de la influenza con tiempos de irradiación muy cortos. En este caso, el límite de detección está aquí, se ve que se reduce por al menos unos 6 órdenes de magnitud, y esto es ayudado por estructuras adicionales, en este caso, estructuras de carbono, en donde la irradiación, pues ahora también puede manejarse con luz visible. Sin embargo, como vemos en estas imágenes, el tamaño de las muestras es reducido, es de 4 a 16 centímetros cuadrados, y esto es porque se realizan muchas pruebas por triplicado en condiciones controladas de laboratorio, en donde pues estas plaquitas se sumergen en un cultivo de microorganismo patógeno en cajas de Petri, y esto es muy eficiente para probarlo a ese nivel, pero necesitamos generar áreas fotocatalíticas con estos recubrimientos más grandes. Para eso nosotros ya llevamos algunos años trabajando en diversos nanoestructuras de material fotocatalítico centrado principalmente en el dióxido de titanio, en donde fabricamos las películas basadas en nanopartículas, en nanotubos, en películas delgadas o películas ultradelgadas, hacemos caracterización de estos nanomateriales por diversas técnicas y después hacemos la determinación de la actividad fotocatalítica a partir de dos métodos. Primero, la actividad antibacteriana y después la generación del radical OH. El radical OH es muy importante medirlo, ya que está directamente relacionado a la actividad antibacteriana que también se complementa con otros fenómenos. Aquí este radical, la generación del radical OH lo medimos a partir de la decoloración de este elemento, que si mal no recuerdo, creo que se llama nitrosodimetilamina, PNDA lo conocemos por su simpleza, y que cuando interactúa con el radical OH, pues genera un aducto, básicamente no cambia su estructura química, pero sí se le pega este radical OH decolorando el elemento y monitoreando la velocidad de decoloración, se puede tener una cinética de reacción que se relaciona muy bien y bastante conveniente a la actividad antibacteriana. Para ello, pues, mis estudiantes han estado haciendo muchos experimentos de la determinación de la actividad antibacteriana fotocatalítica, haciendo este tipo de experimentos. Primero se somete o se introduce las placas con el recubrimiento, la película fotocatalítica hacia una caja de Petri con cierta concentración de bacteria, de cólera, en este caso E. coli, que presenta la característica de que la estructura de su membrana, generando una doble capa lipídica, pues es muy conveniente, ya que el virus SARS-CoV-2 también tiene esta estructura de doble capa bilipídica.
Ya que está introducida esta placa, pues se somete a una irradiación con luz ultravioleta A, después se toman alícuotas que se van diluyendo en factores de 10, se inoculan en estas cajas de Petri, se incuban, aquí falta la incubación, pero pues básicamente se mantienen en condiciones de crecimiento para después hacer el conteo de la bacteria. Y esto lo hacemos utilizando pues este tipo de lámparas ultravioleta, en donde tenemos que saber muy bien cuál es la intensidad de la irradiancia en función de la distancia de medición de la lámpara hacia nuestro recubrimiento fotocatalítico ya presente dentro de la caja de Petri con bacterias. Esto es importante porque a mayor o menor irradiancia y considerando el tiempo de iluminación vamos a tener una dosis diferente y queremos tener dosis adecuadas para poder medir y tener determinación efectiva de la actividad antibacteriana y de la generación de radical OH. Esto lo hacemos con esta lámpara en la UDLA, básicamente es un foco incandescente de 100 watts que con un filtro pues permite irradiar esta longitud de onda que dependiendo de la distancia pues vamos a tener el control sobre la irradiancia. Generalmente medimos nosotros nuestras pruebas a 1.5 miliwatts sobre centímetro cuadrado y también tenemos que usar este equipo que ahora está basado en diodos LED que nos permiten utilizar 3 longitudes de onda diferente y con un patrón de irradiación en grandes áreas también muy eficiente. De hecho, el patrón de irradiación es muy bueno y nos permite generar estudios mucho más precisos en este sentido. Aquí hay algunos datos de actividad antibacteriana y de generación de radical OH para 3 nanopartículas de dióxido de titanio en suspensión. Estamos hablando de los datos rojos, que son rutilo, fase rutilo de dióxido de titanio, los datos azules, fase anatasa, y los datos en color rosa, que son fase combinada anatasa-rutilo, para mejorar el tiempo de vida. Esto, genera una mayor eficiencia de inactivación en suspensión de hasta 4 órdenes de magnitud para dosis específicas y también mayor generación de radical OH para la fase P25 de GUSA, que es de las más conocidas. Aquí estamos haciendo una comparación de la actividad fotocatalítica del dióxido de titanio en la misma fase cristalina, anatasa en este caso, pero cambiando la nanoestructura. Si pasamos de nanopartícula a nanotubo o a película delgada, la eficiencia para inactivación va a ser diferente. Y vemos aquí que la mayor eficiencia de inactivación es para los nanotubos de dióxido de titanio en fase anatasa debido a que se complementan 2 fenómenos. Por un lado, la mayor generación de radical OH debido a la mayor área superficial de contacto, ya que estos nanotubos son de 6 micrómetros de largo y pues tienen una mayor área superficial de contacto para generar ese efecto. Y por otro lado, el número de sitios de contacto entre el microorganismo patógeno y la superficie de los nanotubos. A diferencia de nanopartículas que tienen pocos sitios de contacto o películas delgadas que tienen muchos sitios de contacto pero poco volumen para generar alta eficiencia en la generación de radical OH, son estas las que presentan la mayor eficiencia. Aquí vemos una imagen en donde ya tenemos inactivadas a 4 bacterias E. coli con este tipo de superficies. También podemos seguir mejorando las características estructurales de estos nanotubos, en donde vemos que si a los nanotubos sintetizados por anodización los recubrimos con una capa depositada a nivel de capas atómicas de dióxido de titanio con una fase complementaria cristalina, bueno, pues se asegura un poco la estabilidad de los nanotubos, pero si combinamos una limpieza modificada con un depósito a nivel de capas atómicas del mismo material con diferente fase cristalina, vemos que se engordan el espesor de los nanotubos individuales, pero lo más interesante es que se aceleran los procesos fotocatalíticos que se monitorean en este caso por la decoloración de las y en donde la estructura final es el nanotubo de dióxido de titanio recubierto de manera conformal, muy adecuada por la película muy delgada de 10 nanómetros de espesor de fase cristalina específica. En este caso, pues es una estructura como esta, en donde tenemos nanotubos en fase rutilo, que son recubiertos por una película delgada en fase anatasa, que permite esta separación de la carga y que maximiza también al generar una menor rugosidad en la superficie, maximiza los números de sitios de contacto. Esto ha generado que se reduzca todavía por mayor cantidad la cantidad de CFUs, unidad formadora de colonia de bacterias, y se genere una mayor concentración de radical OH.
Adicionalmente, pues hemos también hecho otros arreglos en donde las nanopartículas, las películas basadas en nanopartículas, las podemos disgregar, generar conglomerados menores para maximizar el número de sitios de contacto, y esto es a partir de explotar el punto isoeléctrico de este material ajustando el pH de las suspensiones previo al depósito por spinning de las películas. Esto ha generado en que, por ejemplo, con una modificación en el pH a niveles muy ácidos de pH 2 y comparado con la suspensión sin modificación del pH, que básicamente es un pH entre 6 y 7, bueno, vemos aquí que se reduce en el mismo nivel el número de unidades formadoras de colonia de bacteria, pero esto es más eficiente debido a que no hay tanta generación de concentración de radical OH. Esto pues también se mantiene para las diferentes fases cristalinas que estamos analizando todo el tiempo, que son rutilo, anatasa y degusa. Recientemente también este fenómeno es muy interesante porque nos ha permitido generar superficies de dióxido de titanio cargadas electrostáticamente. Si recordamos que E. coli presenta una condición de tipo gram negativa, su punto isoeléctrico nos predice que en la superficie va a haber una carga negativa asociada a la bacteria, y si nosotros tenemos una superficie positiva en nuestra película, la interacción electrostática debe poder generar una mayor adherencia de estos microorganismos hacia la película y por lo tanto mejor actividad fotocatalítica. Esto lo hemos hecho explotando una diferencia en la concentración de oxígeno entre materiales dieléctricos diferentes, como el dióxido de titanio y el óxido de silicio. Vemos que el dióxido de titanio idealmente debe de presentar una ligera mayor concentración de oxígeno, en este caso de iones de oxígeno negativos, que en la interfase con el dióxido de silicio, este ion de oxígeno tiene que transmitirse al lado del dióxido de silicio y generar este dipolo que se va a reproducir a lo largo de toda la interfase de esta estructura combinada. Si consideramos que el E. coli gram negativo pues tiene esa carga presente, pensamos que debe de haber una mayor interacción electrostática con la superficie como tal. Ya generamos estas películas delgadas con diferentes espesores, pensando que a menores espesores, en este caso de 50 nanómetros de la película metálica de titanio original, que después de la oxidación térmica crece aproximadamente al doble, a 100 nanómetros, con el menor espesor debe de haber una mayor interacción electrostática porque la bacteria va a estar más cerca de la interfase con el óxido de silicio que tiene ese dipolo. También es importante considerar la rugosidad superficial, ya que incrementa el área superficial efectiva de contacto y también pues la generación de mayor radical OH. Entonces empezamos a medir y a contar el número de bacterias que se adhiere en superficies electrostáticamente cargadas, y por estos dos métodos diferentes comprobamos que efectivamente las películas más delgadas son las que pueden contener a un mayor número de bacterias dispuestas en la superficie por este fenómeno. Este fenómeno es muy interesante porque nos permite relacionar una interacción electrostática con un potencial redox que se puede maximizar cuando este doblamiento de bandas en el dióxido de titanio electrostáticamente ya cargado interactúa con este potencial dentro de la solución que contiene a la bacteria, de tal forma que estos huecos permiten generar mayor cantidad de radical OH como tal. Recientemente también con una de mis colaboradoras, la doctora Anaí Zavala, pues hemos estado haciendo análisis de los sitios de interacción más afines entre el dióxido de titanio y algunos sitios de la proteína Spike de SARS-CoV-2. En este caso hemos encontrado al menos 6 sitios de interacción adecuados, y esto es muy importante porque la intención es que sea la proteína Spike la primera que genera interacción con la superficie del dióxido de titanio para ver si de alguna manera es posible generar alguna interacción de daño por estrés oxidativo con esta proteína, lo cual es muy complicado, ya que, como les comenté, pues parece que tiene una cobertura de caramelo, de azúcar, que la hace muy estable y muy difícil de dañar. Hablando ahora del punto 3, recubrimientos fotocatalíticos de dióxido de titanio y luz ultravioleta para inactivar SARS-CoV-2, pues estamos aprovechando lo que es el punto isoeléctrico del SARS-CoV-2, que ya recientemente ha sido reportado y que al parecer, dependiendo de la proteína, pues va a variar ligeramente, pero para las proteínas principales que queremos dañar, que son la proteína de la envoltura y la proteína de la membrana, pues ese potencial de punto isoeléctrico, ese nivel de pH está alrededor de 5.4, está aquí,
Y si consideramos que el medio en donde ese SARS-CoV-2, esos viriones de SARS-CoV-2 van a estar presentes, son la saliva de los pacientes hospitalizados o en aislamiento en casa, que van a estar tosiendo, hablando, pues esa saliva, esas microgotas van a estar con un pH ligeramente mayor, de entre 6 a 7.5, y eso significa que el punto isoeléctrico de los viriones SARS-CoV-2 dentro de un medio ligeramente más básico, pues van a generar una carga neta negativa en la superficie de las proteínas de interés. Y si nosotros diseñamos una cobertura con superficie expuesta de dióxido de titanio y carga electrostática positiva, hay mucha probabilidad de tener una mayor interacción para que el SARS-CoV-2 se adhiera mayormente a esta superficie, venga la radiación ultravioleta A hacia visible, genere especies reactivas y se pueda generar el daño hacia las membranas de interés. Este tipo de películas las queremos recubrir sobre vidrio, cerámica, metal, plástico y alguna otra superficie de interés y de conveniencia, sobre todo cuando se van a recubrir áreas con concentración masiva de personas. Aquí estoy repitiendo las nanoestructuras que hemos formado. Vemos aquí abajito las técnicas de procesamiento para las diferentes nanoestructuras, vemos las temperaturas de depósito que se han usado y vemos el tipo de sustratos en donde estas películas se pueden depositar. Vemos que esta, por ejemplo, se puede depositar sobre plásticos, metales, vidrios, cerámicas. Esta, por ejemplo, solo sobre metales por el proceso de anodización, etcétera. Entonces, la idea es que con este tipo de recubrimientos y con la interacción de luz ultravioleta visible, la alta densidad de virus SARS-CoV-2 se reduzca al mínimo para minimizar el contagio al personal médico y la reinfección en pacientes hospitalizados o en aislamiento en los hospitales o en las casas de la gente que está padeciendo de esto. Estas películas las hemos desarrollado en nuestros laboratorios de microelectrónica y nanoelectrónica de INAOE de manera muy buena. Hemos hecho también caracterización con los laboratorios de microscopía electrónica y algunos de biotecnología del INAOE, pero como les he comentado, no es suficiente porque estas máquinas que tenemos aquí permiten generar películas delgadas de dióxido de titanio con diferente nanoestructura de muy buena calidad, pero de muy poca área. Necesitamos áreas más grandes. Entonces, también parte del trabajo es investigar cuáles son las técnicas de recubrimiento de películas delgadas de buena calidad, pero que sean de mayor área. Finalmente nos hemos decidido por esta de spray coating, que básicamente es hacer un rocío, un spray, como las latas de pintura que vienen en botecito, modificado de tal forma que se genere esta superficie y que tenga la gran ventaja de salir del laboratorio y llevarnos unos tanquecitos con estas pistolas de spray para recubrir lugares como estos que en la República Checa pues lo empezaron a hacer desde el inicio de la pandemia, desde el marzo 25 del 2020, esto ya se ha venido haciendo para prevenir los contagios en lugares masivos. Sin embargo, estas películas no son tan eficientes, porque a pesar de que están utilizando P25 de Gusa, no están explotando la interacción electrostática, no están explotando una mayor área superficial de contacto y sin embargo están funcionando. Es por ello que creemos que nuestras películas van a tener mucha mayor eficiencia. También para la contención es importante considerar que alrededor de un paciente infectado se extiende un área considerable de contagio debido a las secreciones del virus que provoca COVID-19. Esto debido a que el paciente va a toser, la misma respiración, sudor, lágrimas, incluso cuando habla va a expeler estas microgotas y pues va a infectar y contagiar al personal médico y quizá a los pacientes cuando es un paciente asintomático, pero que ya se sabe que tiene el virus, puede infectar a sus familiares. Es por ello que es fundamental contar con aislamiento adecuado y áreas de desinfección de bajo costo. Aquí vemos, por ejemplo, una cama de hospital en donde diversas superficies e inclusive algunos paneles como este tipo biombo con recubrimientos fotocatalíticos pueden servir muy bien para generar la interacción segura entre el personal médico o los familiares y ese paciente, ese familiar ya contagiado. Esto fue en España, también el 24 de marzo, en donde una feria de arte se convierte a un hospital temporal para los infectados de coronavirus. Adicionalmente a las superficies fotocatalíticas, también estamos muy interesados en desarrollar este tipo de arreglos, en donde vemos aquí paneles con diodos LED que están irradiando luz ultravioleta A hacia esponjas que están recubiertas
y pues tienen mucho material fotocatalítico, de tal forma que aquí la entrada de aire contaminado, pues a la salida el aire ya es desinfectado. Esto es muy importante para las salas quirúrgicas, por ejemplo, de un hospital o como sistema de purificación de aire en asilos o en lugares bastante críticos. En este sentido, pues estamos enfocados en desarrollar estas películas por spray para implementarlas en varios lugares críticos como el transporte público, hospitales. Estas películas van a ser depositadas sobre diversos tipos de sustrato, plástico, metal, vidrio, madera, cerámica, etcétera. Y la idea fue utilizar el financiamiento de esta organización que se conoce como IEEE, es la organización más grande de ingenieros a nivel mundial, para poder desarrollar este tipo de estructuras herméticamente selladas que pueden instalarse como paneles o biombos desplegables y que primero permitan contener al virus de SARS-CoV-2 y después permitan inactivarlo con la acción fotocatalítica. En este sentido, la idea es reemplazar este tipo de biombos que solo le dan cierta privacidad al paciente, pero pues la tela y los espacios abiertos no son adecuados para contener al virus. Este sí lo va a poder contener, pero lo que es mejor es que en estos paneles de acrílico se van a recubrir con material fotocatalítico para después generar una exposición a luz ultravioleta segura, que es luz ultravioleta A, con paneles adicionales y generar la inactivación en tiempos muy cortos. Estamos pensando de menor a 4 horas. Para esto, pues también nos hemos dedicado con varios estudiantes, inclusive estudiantes de UDLAB y estudiantes de otras universidades en México, estudiantes de INAHUE, a hacer simulaciones en COMSOL, que es una herramienta muy poderosa para poder predecir cuáles son los patrones de irradiancia de diodos LED individuales o arreglos de diodos LED en tiras como esta. Este arreglo es muy interesante porque aquí estamos explotando algo que se conoce como las curvas de Hilbert, que básicamente, dependiendo de una estructura tipo fractal, me permite a mí generar un fenómeno de distribución, en este caso de luz, mucho más uniforme y con menor longitud. En este caso, pues ya lo hemos hecho, ya estamos afinando, ajustando los depósitos por spray coating, estamos generando este tipo de pruebas en donde vemos la capacidad de autolimpieza de la superficie recubierta por dióxido de titanio. Aquí uno de mis colegas, el doctor Héctor, que ya está haciendo depósitos, las primeras películas con los depósitos de nanopartículas, pues muy concentrado, poca adherencia, etcétera. Algunas pruebas que se van a hacer para demostrar los efectos citopáticos. Esto esperamos hacerlo en colaboración con la UDLA, pero también con la Universidad de Texas en San Antonio. Y estas son las películas más recientes que hace 2 semanas hemos venido obteniendo, en donde vemos muy buena uniformidad, muy buena adherencia, y también ahorita estamos en las pruebas de demostrar que la actividad fotocatalítica también es muy buena. Ya esta es depositada por spray coating, ya es una técnica que se puede depositar en áreas muy grandes, de metros cuadrados, y con buena reproducibilidad. Esto pues lo empezamos a platicar con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Margarita, que al parecer en el estado de Puebla el IMSS es la institución de gobierno que va a ser la que va a seguir atendiendo a pacientes de coronavirus por todo lo que dure este periodo tan crítico para nosotros. Y la idea es que en alguno de los cuartos de hospital de IMSS pues se puedan implementar este tipo de estructuras para poder monitorear a esos pacientes y también a ese personal médico junto con otro cuarto de control, de tal forma que podamos realizar pues básicamente esta comparativa para ver cuál es el grado de efectividad y de protección de estas estructuras en ese hospital. La idea pues es básicamente que ese tipo de dispersión de las nubes de gotas de coronavirus, no solamente al toser, sino también al hablar, pues queden primero contenidas en esta superficie hermética y que estén inactivadas. Recordemos que un paciente en hospital, en casa, pues tiene necesidad de toser, lo va a hacer, y si le proveemos una pared fija en donde pueda hacerlo, y qué mejor que esa pared fija tenga la capacidad de inactivar al virus, pues ya el riesgo de tener ahí el virus absorbido en una superficie que puede durar hasta 4 días con capacidad infectiva, pues ya se reduce todos los días con este tratamiento fotocatalítico, y la idea es que ya ni siquiera se necesite el arreglo de diodos LED, sino que ya con la pura luz solar
ese proceso sea constante y automático. Finalmente, pues estructuras simples y fácilmente implementables para protección a COVID-19, pues estamos hablando de que estos recubrimientos se pueden realizar, por ejemplo, en la pared de alguna casa, después de cierto tratamiento de limpieza. Hay algunas ventajas para ello, son recubrimientos de gran área y bajo costo, superficie autolimpiable, resistencia a cambios ambientales, inactivación de patógenos con luz solar o inclusive en oscuridad cuando estas películas se empiezan a dopar con elementos ya naturalmente antipatógenos como cobre, plata, zinc, etcétera. Por supuesto que en el transporte público es muy importante poder llevar estas películas para inactivar a SARS-CoV-2. En los salones de clase, en oficinas, también es muy importante. De hecho, estudios recientemente publicados en el diario El País muestran que si un profesor está enfrente de un grupo de 40, 60 estudiantes, al menos la mitad se puede contagiar si este profesor tiene al virus SARS-CoV-2. Esto depende de las condiciones de ventilación y también de pues, cómo está interactuando el profesor con los estudiantes. Pero la idea es que se tenga aquí una superficie con la actividad fotocatalítica inherente para reducir todo eso. No tratando de que no se tenga un mayor costo cuando esa superficie fotocatalítica esté presente en todos los pupitres o las mesitas de los estudiantes o en las oficinas. Eso también se puede implementar como purificadores de aire, reemplazando filtros con películas de dióxido de titanio y también instalando arreglos de diodos LED para primero chupar todo el aire de una habitación y después expelerlo, pero ya descontaminado. Esto también para cuestiones de aire acondicionado, para aquí lo que son las instalaciones de los ductos de aire industriales en donde se pueden instalar este tipo de filtros con este tipo de películas y los arreglos de diodos LED para evitar este tipo de riesgos a contagios porque alguna persona pues está con el virus. Finalmente, pues el uso de la luz ultravioleta, que se ha demostrado para varios usos, pues ya se ha demostrado, por ejemplo, para esterilizar cepillo de dientes, para purificar el agua, para desinfectar superficies como la del celular, que todo el tiempo la estamos tocando con los dedos de las manos. Y sin embargo, pues algunas de estas cosas, como el cepillo de dientes, se pueden lavar muy bien y desinfectar con agua y con jabón, pero no así estas mascarillas quirúrgicas o las N95 que todavía son muy necesarias. En ese sentido, pues ya hay diseños, cajitas, con una lamparita de luz ultravioleta C o B, que, bueno, de cierta manera ayuda a inactivar bacterias, pero no es tan eficiente para inactivar SARS-CoV-2. Y estas ya las están vendiendo y las están ofreciendo como herramientas para inactivar SARS-CoV-2, lo cual no es cierto, es muy complicado, a menos que sean dosis elevadísimas. Y pues son cajas muy caras, arriba de 1,000 pesos, y que pues no sirven para poder inactivar este tipo de elementos que tienen mayor volumen. Estos que están a la izquierda, cepillo de dientes, vaso, cubiertos, pues se pueden limpiar y desactivar de virus, bacterias, etcétera, con agua y con jabón de manera muy simple. Pero pues no caben en las cajitas anteriores. La idea es tener cajas más grandes y en donde podamos nosotros asegurarnos de que hay una menor capacidad de infección cuando, por ejemplo, tenemos lentes o tenemos estas tarjetas de crédito o una mascarilla que pues no quisiéramos exponer a un proceso de lavado con agua y con jabón como lo que está acá, por ejemplo, las tarjetas de crédito. En ese sentido, pues ya también con estudiantes de UDLAB, de biotecnología, pues diseñamos y fabricamos estas cajitas con arreglos de diodos LED, en donde pues aquí vemos que la luz ultravioleta está perfectamente contenida dentro de estas cajitas y con una irradiancia muy buena de 4 miliwatts por centímetro cuadrado constante, con bajo consumo de potencia y que nos sirve para varios propósitos. Finalmente, pues agradezco a la red de colaboración que tenemos para este proyecto entre varios grupos, pues está la Universidad de las Américas. Le agradezco mucho al doctor José Luis Sánchez Salas por todo el apoyo que nos ha ofrecido, al doctor Miguel Ángel Méndez Rojas también por varias interacciones que estamos teniendo para este proyecto, a la Universidad de Texas en San Antonio, a la empresa Nikiso que nos ha proporcionado esta lámpara, a IEEE por el financiamiento, al Centro de Investigación Internacional en Fotocatálisis, que básicamente es uno de los centros, o quizá el centro más importante para fotocatálisis en el mundo, a la Universidad Veracruzana, CONACYT,
algunas empresas poblanas con las que hemos desarrollado estructuras de contención y con las que vamos a hacer escalamiento de esto, y por supuesto, pues a todos mis colegas con los que hemos venido trabajando. Les agradezco muchísimo y ojalá haya preguntas y haya tiempo para responder algunas. Estos son mis datos de contacto. Muchas gracias, doctor Joel. No sé si ande todavía el doctor Méndez por aquí. Pero si no... Aquí ando ya a punto de ir a mi casa, pero pues sí, hay poco tiempo para preguntas, pero adelante, por favor. Irene, si tú puedes llevarlas, por favor. Sí, yo aquí coordino lo de las preguntas. Más bien me gustaría que levantaran su mano si alguien quiere preguntar. Y directamente pues pueden hacer su pregunta al doctor Joel, ¿no? En lo que se animan, si no tenemos mucho tiempo, pero en lo que se animan, a mí me quedó un poco la duda de, en cuanto al precio, ¿qué tanto sería posible aplicarlo de manera masiva en nuestras instituciones de salud? O sea, ¿sí sería costeable? ¿Es algo que en el corto plazo se puede aplicar debido al costo que tendría? Sí, claro. Adicionalmente a todo este desarrollo científico técnico, pues también nos interesa que sea muy costeable y la idea es depositar estos recubrimientos con un costo ínfimo. Estamos hablando de aproximadamente de 50 a 100 pesos por metro cuadrado, lo cual, pues, si consideramos que hay muchas superficies que no son tan grandes, pues se puede desarrollar muy bien en varios lugares, no solo en hospitales, sino también en las casas de pacientes que tienen ahí algún familiar ya con el virus, sea que tenga alguna superficie en donde pueda toser, hablar, o que pues simplemente no se genere tanta densidad de virus infectivo. Así que el costo es el mínimo. Ok, perfecto. Gracias. Tenemos una pregunta de Sofía. Sofía, si quieres, adelante, haz tu pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, este tipo de materiales, cuando se hace el spray coating de una superficie, ¿solamente se tiene que hacer una vez o se tiene que hacer cada cierto tiempo? Y otra pregunta es, ¿qué tanto tiempo dura la actividad de este tipo de spray coating sobre superficies y si se tiene que estar como sustituyendo? Sí, la idea es que este recubrimiento sea durable una vez al año con el mínimo de actividad fotocatalítica que nos asegure que el virus se va a inactivar bajo ciertas condiciones. Entonces, tus preguntas son muy importantes porque efectivamente, algo de lo que no hablé, pero que es muy importante, es hacer pruebas de desgaste acelerado de la superficie para monitorear la actividad fotocatalítica pensando que en un año esa superficie va a tener las propiedades de adherencia, morfología, etcétera, pero principalmente actividad fotocatalítica para inactivar SARS-CoV-2. En este caso, el objetivo es que duren un año antes de que se haga un recubrimiento nuevo sobre la misma superficie y que en ese año la actividad fotocatalítica sea suficiente como para eliminar al menos a ese virus del 50% para arriba, que no baje la actividad fotocatalítica menos de un 50%. Y son los estudios que realmente estamos haciendo justo ahora. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Ricardo Enrique Buendía tiene una pregunta. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muy interesante la plática. Yo tengo una duda en cuanto a la toxicidad de la película. Por ejemplo, ¿qué tanto problema hay si a la hora de aplicarse se ingiere este tipo de compuesto? Y, por ejemplo, cuando se aplica en transportes, no sé, me imagino a un niño que va jugando con los tubos o a lo mejor hasta los chupan. ¿Qué tanto problema hay al ingerir este tipo de compuestos? Sí, claro. También son muy importantes sus preguntas. Agradezco todas estas preguntas. Para hablar primero de la nanotoxicidad, tendríamos que hablar del diámetro mínimo de los posibles fragmentos de la película que puedan desprenderse de una superficie, como en el transporte público. Pero pensemos que estamos hablando de una combinación de materiales biocompatibles. En este caso, la matriz polimérica que estamos usando para depositar la capa de nanopartículas está basada en polimetilmetacrilato, que tiene, de hecho, se utiliza mucho por su biocompatibilidad y pues que presenta daños, bueno, más bien no presenta daños cuando está en interacción con algunos
elementos biológicos. Por otro lado, la nanopartícula, si se considera que el diámetro promedio mínimo para causar una nanotoxicidad debe de estar abajo de los 30-20 nanómetros, nosotros en realidad estamos asegurando que eso se minimice cuando el diámetro promedio lo estamos pensando que sea arriba de 200 nanómetros de diámetro. Sin embargo, como también lo comenté, a menor diámetro, mayor área superficial de contacto y mayor actividad fotocatalítica. A mayor diámetro se pierde esa área superficial y se reduce la actividad. Entonces estamos pensando en un diámetro promedio mínimo de 200 nanómetros para minimizar el riesgo de efectos de nanotoxicidad y que también se estén depositadas sobre un sustrato polimérico que tenga biocompatibilidad para que cualquier cosa que se desprenda de esta película que está en contacto con muchas manos en muchos lugares de alta concentración de personas, pues no tenga efecto prácticamente para ello. Y de hecho, pues el dióxido de titanio lo consumimos todo el tiempo. Se usa mucho para cuestiones de alimentos, se utiliza mucho para nuestros bloqueadores solares y recientemente en el journal JAMA ha venido un estudio que habla de el uso de dióxido de titanio en bloqueadores solares en forma de aceite, que es el que parece que sí tiene mayor incidencia para absorber, para poder ser absorbido por el cuerpo humano y que lo han detectado en la orina, en riñones, en todos lados, pero que por el tamaño grande, que en este caso fue mayor a 50, 60 nanómetros, en realidad no estaba causando algún daño apreciable, al menos en ese estudio. Seguramente va a causar un daño si es un consumo constante, porque al final todo depende de la dosis, pero nosotros nos aseguramos de que ese daño se minimice considerando mayor diámetro de nanopartícula y también debido a que el efecto fotocatalítico y el posible daño por estrés oxidativo en realidad está originado por especies reactivas de oxígeno que son muy rápidas. Estamos hablando que la más, digamos, activa es el radical hidroxilo, que tiene básicamente tiempos de para generar el daño por estrés oxidativo muy rápidos. Estamos hablando de menor a un microsegundo. Entonces, si son nanosegundos y pensamos que una persona que va a tocar a ese tubo en el metro o en el autobús con su mano oscurece y evita que la película reciba la luz ultravioleta o visible, pues el estrés oxidativo ahí prácticamente se bloquea y por lo tanto ya hay como 3, 4 candados que nos permiten asegurar que pues efectivamente esto es muy seguro para implementarlo en áreas comunes. Obviamente hay que hacer los estudios y confirmarlo todo, pero los mecanismos pues ahí están y lo bonito de la ciencia es que pues los mecanismos bien entendidos y aplicados van a funcionar. Muchísimas Pues gracias. muchas gracias, doctor. Gracias por compartirnos esta importante información muy interesante y sin duda pues esperemos que tenga aplicación y que sea una herramienta más para contender con esta pandemia que nos tiene aquí en casa a todos. Entonces, pues ya no tenemos tiempo, pero el doctor nos ha dejado ahí sus datos por si ustedes quieren contactarlo. Incluso tengo entendido que tienen posibilidad de estancias para estudiantes y hacer colaboraciones en el INAHOE. Entonces, bueno, agradecemos mucho su participación, le estaremos haciendo llegar su constancia de participación en nuestros seminarios. Bueno, las puertas de los Lab están siempre abiertas, ¿no? Para las colaboraciones y para este tipo